Buenos días. Esta es una clase de electrotecnia para segundo año de bachillerato. Soy el ingeniero Jesús Miranda. En la clase anterior se revisaron resistencias conectadas en serie, en paralelo y pequeños ejemplos de reducción de este tipo de circuitos. Vamos ahora a profundizar un poco más, pero con leyes de Kirchhoff, que es una técnica que nos permitirá resolver circuitos eléctricos un poco más complejos. Vamos a ver de qué se trata. Leyes de Kirchhoff. Estas sirven para resolver circuitos y conocer el comportamiento de todos sus elementos activos y pasivos. Se trata de dos leyes. La primera ley, ley de Kirchhoff de corrientes, y la segunda ley, ley de Kirchhoff de las tensiones. Antes de comenzar con las leyes de Kirchhoff, es necesario que nosotros conozcamos una serie de conceptos previos, las cuales son los siguientes. Primero, elementos activos. Son los elementos de un circuito capaces de suministrar energía al circuito. Las fuentes de tensión son elementos activos. Elementos pasivos. Son los elementos de un circuito que consumen energía. Son elementos pasivos las resistencias, las inductancias y los condensadores. Nudo, también conocido como nodo. Punto de un circuito donde concurren más de dos conductores. Ya, haciendo un paréntesis, este de aquí vendría a ser un nodo, el punto B. El punto D también vendría a ser otro nodo. El punto A, otro nodo, y el punto C, otro nodo. Se les llama nodo porque en este punto concurren más de dos conductores. Por ejemplo, aquí concurre este conductor, acá el de aquí y el de acá. De aquí concurre este y este otro. Acá concurre este conductor, este otro conductor y este otro conductor. Acá concurre este conductor y este otro conductor. Entonces, como concurre más de dos conductores, se les conoce como nodo o nudo. El siguiente, rama. Conjunto de todos los elementos comprendidos entre dos nudos consecutivos. En el caso de aquí, nosotros podemos decir que nosotros tenemos un ramal que está compuesto por la fuente E1 y por R1. Acá tenemos otro ramal, compuesto por la resistencia R2 y por la fuente E2. Acá tenemos un ramal compuesto por la resistencia R6, R7, la fuente E3 y hasta este punto. Y los ramales se leen de un punto a otro. Por ejemplo, aquí vendría a ser el ramal del punto A al punto C. Ya. Luego, malla, conjunto de ramas que forman un camino cerrado en un circuito, que no puede subdividirse en otros ni pasar dos veces por la misma rama. Ya, una malla, de una forma más sencilla, es un camino cerrado definido en el circuito. Por ejemplo, podemos definir desde este punto D, pasando por la resistencia R4, por la fuente E1, por la resistencia R1 hasta el punto B y pasando por R3, todo este camino como una malla. Otra malla sería desde el punto D, pasando por la resistencia R3, por la resistencia R2, por la fuente E2 y la resistencia R5, todo esto acá sería otra malla. Y la última malla de este circuito sería la que está compuesta por la resistencia R4, por la resistencia R5, por la resistencia R6, por la resistencia R7 y por la fuente E3. Acá tenemos otra malla. Entonces en este circuito podemos definir tres mallas, 1, 2, 3. También podemos definir la malla, por ejemplo, todo este camino cerrado que está en la periferia del circuito y así sucesivamente. Nos concentramos siempre en las mallas internas porque son las que nos ayudan a resolver el problema. Ya. Los elementos activos aquí son los generadores E1, E2 y E3. E1, E2 y E3 o fuentes de alimentación. Los elementos pasivos son las resistencias R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7. A, B, C y D son los nudos. Este vendría a ser un nudo, otro nodo, el nodo C, el nodo D, el nodo A, el nodo B. Tenemos 6 ramas. La rama AB, que vendría a ser desde aquí, desde A hasta B, compuesta por esta fuente de alimentación E1 y por la resistencia R1. También tendríamos la rama BD, que vendría a ser la rama compuesta desde B
hasta D, que solo sería esta resistencia de R3. Tenemos la rama BC, que vendría a ser la rama compuesta por la resistencia de R2 por la fuente de 2. Tenemos la rama AD, vendría a estar solo compuesta por esta resistencia de R4. La rama DC, compuesta por la resistencia de R5. Y la rama AC, que vendría a estar compuesta por esta fuente, esta resistencia de R7 y la resistencia de R6. Y las mallas, que son las que ya mencioné hace un momento, que vendría a ser este camino cerrado, este otro camino cerrado, este otro camino cerrado. Ya, listo. Una vez que tenemos entendimiento de estas definiciones, porque nos vamos a referir bastante a estos conceptos al momento de resolver los problemas de análisis de redes eléctricas, podemos pasar a la resolución de problemas. Bueno, pero primero vamos a enunciar las leyes de Kirchhoff. La primera ley es la ley de corrientes. Las corrientes que entran y salen de un nudo o nodo están relacionadas entre sí por la ley de las corrientes de Kirchhoff, cuyo enunciado es el siguiente: la suma algebraica de todas las intensidades que llegan a un nodo o nudo es igual a la suma algebraica de todas las intensidades que salen del nudo. Esto que se encuentra aquí, este símbolo, se denomina sumatoria. Es probable que en matemáticas lo hayan visto, si no lo han visto ya lo han de ver en el futuro. Significa sumatoria, significa, leído matemáticamente se lee de esta manera: la sumatoria de las corrientes entrantes o la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes. En eso consiste la ley de corrientes de Kirchhoff. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Acá tenemos en esta diapositiva una gráfica en la cual se representa un nodo que vendría a ser el punto A, donde están concurriendo estos conductores y por cada conductor circula una corriente. Dice, por ejemplo, en el siguiente nudo A llegan las intensidades I1, que es la que está aquí, la I2 y la I3, y salen las intensidades I4 y la I5. Entonces, ¿cómo aplicaríamos la ley de corrientes? ¿Cómo se aplicaría aquí? Por tanto, aplicando la ley de Kirchhoff nos quedaría la suma de las corrientes que entran. Las corrientes que están entrando al punto A son I1, I2 e I3. Entonces sería I1 más I2 más I3. Viene a ser igual a la suma de las corrientes que salen, que sería I4 e I5. Entonces la suma de I1 más I2 más I3 es igual a I4 más I5. Por tanto, aplicando la primera ley de Kirchhoff nos quedaría esto: I1 más I2 más I3 igual a I4 más I5. La suma de las corrientes que entran igual a la suma de las corrientes que salen. Ya lo vamos a ver en un problema. La siguiente, bueno, aparte de eso, la primera ley de Kirchhoff también se puede enunciar como que la suma algebraica de todas las intensidades que concurren en un nodo es igual a 0. ¿A qué se debe esto? Se debe a lo siguiente: si yo en esta ecuación que tengo aquí paso estas corrientes, la I4 y la I5, las paso a restar, en teoría y prácticamente hablando, las corrientes que entran deben ser, como son equivalentes a las corrientes que salen, se anularían. Entonces la suma de corrientes que llegan al punto A debe ser 0. Pero se debe asumir que las corrientes que entran podemos asumirlas como positivas y las corrientes que salen como negativas para que se vayan a restar. Listo. Vamos con la segunda ley de Kirchhoff, ley de las tensiones de Kirchhoff. En toda malla o circuito cerrado, la suma algebraica de todas las tensiones generadas debe ser igual a la suma algebraica de las caídas de tensión en todas las resistencias a lo largo de la malla. ¿Esto qué quiere decir? Que la suma de los voltajes de las fuentes de alimentación, esta que dice E, son los generadores. La suma de voltaje de las fuentes de alimentación es igual a la suma de las caídas de tensiones en cada resistencia. Listo. Si el sumatorio del segundo miembro lo pasamos al primer miembro, nos queda que la suma de los voltajes de la fuente de alimentación menos las caídas de tensiones en cada resistencia o carga es igual a 0.
Expresión que nos permite enunciar la siguiente ley de Kirchhoff de esta forma. La suma algebraica de las tensiones a lo largo de una malla o circuito cerrado es igual a 0. En sí esa es la ley en la cual nos vamos a apoyar para resolver los problemas. La suma algebraica de las tensiones a lo largo de una malla o circuito cerrado es igual a 0. ¿Por qué decimos suma algebraica? Porque vamos a hacer uso de signos. Vamos a tener valores de voltaje positivos o negativos dependiendo de la dirección de la corriente. Entonces, por esa razón le decimos suma algebraica. Entonces, la suma algebraica de las tensiones a lo largo de una malla o circuito cerrado es igual a 0. La suma algebraica de las tensiones a lo largo de una malla o circuito cerrado es igual a 0. Ya. Para poder comprender mejor, vamos a proceder a resolver un problema, que es el que se encuentra a continuación. En este problema, nosotros tenemos este circuito que está compuesto por una fuente de alimentación, otra fuente de alimentación y otra. Esta es de 10, esta es de 6 y esta es de 4. Ojo con la simbología. Hay que reconocer de forma apropiada cuál es la polaridad de la fuente. La línea más grande es el signo es la polaridad positiva y la más pequeña la negativa. Entonces esta fuente está, por así decirlo, al revés. Esta también, y en cambio esta sí está positivo arriba y negativo abajo. Y lo demás son solo resistencias. Se le ha colocado aquí un punto A y un punto B para reconocer estos dos nodos. Ya. Vamos a proceder a resolver el problema. Para eso he preparado esta pizarra, para que podamos resolverlo. Primero, ¿qué nos pide el enunciado? Determinar las corrientes. Determinar las corrientes que pasan por cada resistencia. Ya. Vamos dibujando el circuito. El circuito es el siguiente. Nosotros tenemos una fuente de alimentación, pero esta fuente, como vimos en el dibujo, estaba al revés. Voy a utilizar esta simbología que es más amigable para el dibujo, para la resolución. Esta es una fuente de alimentación, igual que la que estaba en el problema, solo que tiene esta otra simbología. Esta era una resistencia de 2 ohmios. Esta es una resistencia de 4. Aquí tenemos otra fuente de alimentación, pero de menos más. Acá tenemos otra resistencia. Esta resistencia es de 3 ohmios. Y ahí se cerraba el circuito. Y aquí tenemos nuestra fuente de alimentación. Acá venía otra resistencia de 4 ohmios. Viene para acá una fuente de alimentación de más menos de 4 voltios. Otra resistencia de 2 ohmios. Y aquí se cerraba el circuito. Ya ese es nuestro circuito. ¿Qué debemos hacer nosotros para comenzar a resolverlo? Primero, aquí voy a poner solución. Primer paso es plantear los sentidos de la corriente. Plantear los sentidos de la corriente. Ya. ¿Cómo planteamos nosotros los sentidos de la corriente? Debemos recordar que en una fuente de alimentación, si tenemos más menos, la corriente debe ir de menos a más. Así va la corriente en una fuente de alimentación, de menos a más. ¿Verdad? Ese es el convenio que se sigue. Y en la resistencia, si tenemos una resistencia y la corriente, por ejemplo, se dirige hacia arriba, en el cambio de una resistencia, como es una carga, consume potencia, la corriente va de más a menos. ¿Ya? Ese es el convenio que se debe seguir para la resolución. Entonces, aquí tenemos una fuente de menos a más, entonces la corriente debería ir así. ¿Verdad? Ya vemos, debe ir así, ¿no? Ahora, la acá de menos a más, la corriente debería ir así.
y de menos a más la corriente debería ir para arriba. Vamos a ponerle nombre a estas corrientes. Vamos a llamarle a esta corriente I1, a esta corriente vamos a llamarle I2 y a esta corriente vamos a llamarle I3. Una vez que le hemos dado nombre a las corrientes, procedemos a definir las corrientes en las resistencias. Por ejemplo, si esta aquí, que en el ejercicio tenía el nombre de A, ¿verdad? Acá no sé, pongámosle B. De aquí a acá, del ramal de aquí, desde A hasta B, la corriente va a ir en esta dirección, porque la corriente está siendo mandada por esta fuente. Entonces la corriente debería ir así, en la resistencia. Y si la corriente va así, la polaridad de la resistencia vendría a ser más, menos, por el convenio que ya hemos mencionado acá. La corriente en una resistencia va de más a menos. Ahora, en el de aquí, como la corriente viene hacia abajo, la corriente en la resistencia también va a venir hacia abajo, en la misma rama. Entonces la polaridad para la resistencia debería ser de más a menos. Acá en la resistencia de 4 ohmios, la corriente debería ir así. Entonces la polaridad debería ir de más a menos. Listo, entonces ahí ya tendríamos esta. Esta faltaría la de acá. La corriente vendría a ir para arriba. Tendríamos una polaridad de más a menos. Y aquí la corriente debería ir para acá y tenemos una polaridad de más a menos. Ya, ese es el paso, ese era el siguiente paso, definir las direcciones de las corrientes y también la polaridad de cada una de las resistencias. Y la polaridad de las fuentes ya está definido. Entonces el siguiente paso, el paso 2 vendría a ser usar la ley de corrientes de Kirchhoff. Usar la ley de corrientes de Kirchhoff. Ya, ese es el siguiente paso. ¿Qué decía la ley de corrientes? Que la suma de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Dónde se aplica esto? Se aplican en los nodos. Aquí tenemos un nodo, el nodo A. Vamos a aplicarla en el nodo A. En el nodo A está entrando la corriente de aquí, la de la resistencia de 4 ohmios, y está saliendo esta corriente de acá y saliendo la corriente de acá. Vamos a ponerle un nombre. Aquí tenemos la corriente I3, es la misma que pasa por la resistencia de 2 ohmios. A recordar que cuando tenemos dos componentes en serie, por los dos componentes van a pasar la misma corriente. Si la fuente está en serie con la resistencia, la corriente I3 va a pasar por la resistencia de 2 ohmios. Entonces esta corriente es I3 también. Esta corriente de aquí es la misma que pasa por que es la misma que se define de este lado de la malla, es la corriente I1. Y la corriente aquí ya la habíamos definido como I2. Otra forma en resoluciones, más adelante les voy a enseñar otro método en el cual se define una sola corriente para toda la malla, para todo el camino cerrado, como lo estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Y esta aquí le podemos llamar I1 porque es la que se define en toda esta malla, y aquí le podemos llamar I3 porque es la que se define en toda esta otra malla. Y la I2 que se define en este ramal vendría a ser la diferencia algebraica de las otras dos. Pero ahorita no vamos a hacer eso. Ahorita vamos a concentrarnos en este nodo. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de suma de corrientes, la suma de corrientes que entran debe ser igual a las que salen en el nodo A. ¿Cuál es la que entra? La que entra es la corriente I1. Y esta ¿a qué debe ser igual? A las que salen, que es la corriente I3 y la corriente I2. Entonces podemos decir que la corriente I1 es igual a la corriente I2 más la corriente I3. Listo, entonces esa va a ser una de las ecuaciones que vamos a utilizar. Ya, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es usar la segunda ley de Kirchhoff, la ley de voltaje.
Usamos la ley de Kirchhoff para voltajes. ¿Cómo se usa esta ley? Esta ley se usa de la siguiente manera. Nosotros tenemos que definir un camino cerrado. En este caso, por ejemplo, trabajemos con este camino cerrado de aquí. Se me olvidaba. Esta fuente aquí es de 10 voltios. Esta fuente acá es de 6 voltios. Y esta fuente acá es de 4. Ya. Vamos a utilizar la ley de Kirchhoff de voltaje en esta malla. ¿Cómo se usa? Primero definimos un sentido. Vamos a usar el sentido de esta corriente I3. Partimos de un punto, partamos de aquí, por ejemplo, de este punto, y vamos a hacer un recorrido. Si yo me dirijo de esta dirección hacia acá, yo primero tendré un voltaje de 10 voltios que va a terminar con polaridad positiva. Entonces yo pongo 10 voltios positivos, 10 voltios positivos, y esta aquí viene a una resistencia, pasa por una resistencia que termina con un signo menos. Entonces tomo menos la resistencia que tiene un valor de 4 ohmios por una corriente que vendría a ser la corriente I3. Acuérdense que resistencia por corriente me da voltaje. Estoy haciendo una sumatoria de todos los voltajes de la malla. Entonces serían los 10 voltios menos los 4 ohmios por la corriente I3, que me daría el voltaje que cae en esta resistencia de 4 ohmios. Luego sigo recorriendo. Ahora tengo que subir. Tengo una resistencia de 3 ohmios. Y al terminar de recorrer termino con un signo positivo para la resistencia. Sería más 3 ohmios por la corriente que circula por este ramal, que vendría a ser la corriente I2. Luego sigo avanzando y hay una fuente de 6 voltios. Y al momento que voy caminando por aquí, termino con un signo negativo. Siempre tomo el signo con el que voy terminando al momento que paso por el componente. Entonces cojo el signo negativo, menos, y 6 voltios, que es el voltaje que ofrece esta fuente de voltaje. Luego sigo recorriendo por acá y me topo con una resistencia de 2 ohmios, y al terminar de recorrer por la resistencia termino con un signo negativo. Siempre tomo el último signo, sería menos los 2 ohmios por la corriente que circula por aquí, que es la corriente I3. Y una vez que llego al punto donde partí, ya terminé de recorrer toda la malla. La recorrí en este sentido. Cuando termino de hacer eso, igualo a 0. Y una vez que igualo a 0, ya terminé mi ecuación. Repito. Empecé aquí, recorrí de esta forma, vine en esta dirección. Primero encontré una fuente de 10 voltios que terminaba con signo positivo en esta dirección. Pongo más 10. Luego, encontré una resistencia de 4 ohmios que terminaba con signo negativo al recorrerla en esta dirección. Sería menos 4 por la corriente que circula por aquí, que ya dijimos que era una corriente de I3. Y así sucesivamente hasta cerrar el circuito. Una vez que yo hago eso, ya puedo reducir la ecuación. Entonces tengo 10 voltios, 6 voltios, 10 menos 6 me da un total de 4 voltios. Ahora vamos a reduciendo la parte de acá. Se puede reducir esta expresión de I3 con la expresión de acá. Menos 4 menos 2, menos 6 y 3. Ahora, la expresión de I2 no tiene con qué reducir, así que la copiamos. Más 3 y 2. Y eso es igual a 0. Y aquí tendré otra ecuación. Ya. 4 voltios menos 6 y 3 más 3 y 2. Más 3 y 2. Igual a 0. Si se entiende, ese es el 2, ¿no? Ya, ahora, lo siguiente vendría a ser plantear otra expresión, pero para otro mallado. Hago lo mismo. Me paro aquí en este punto y voy a recorrerlo en esta dirección. Al recorrerlo hacia acá, me topo primero con la fuente de 6 voltios. Entonces sería 6 voltios, terminando con la parte positiva. Sigo recorriendo, me topo con la resistencia de 3 ohmios y termino con el signo negativo en esta dirección. Sería menos 3 por la corriente que circula por la resistencia, que vendría a ser la corriente I2. Sigo recorriendo en este sentido
y me topo con la resistencia de 2 ohmios y termino con signo negativo. Sería menos 2 por la corriente que circula por esta resistencia, que es I1. Sigo recorriendo y termino con esta fuente de voltaje con signo positivo. Terminando el recorrido, termino con la fuente en signo positivo. Sería más 4 voltios. Y sigo el recorrido, me topo con esta resistencia de 4 ohmios que termina con signo negativo. Sería menos 4 ohmios por la corriente que circula por ella, que es la corriente I1. Igual a 0 porque aquí ya es donde comencé, regresé hasta donde comencé. Y ahí tengo otra expresión. Esta expresión la reduzco. 6 voltios se va con 4. No se va, se suma. 6 y 4, 10. 10 voltios. Acá la expresión 2 y 1 menos 4 y 1 me da menos 6 y 1. Y menos 3 y 2, como no tiene con qué reducirse, la copio. Igual a 0. Y aquí tengo otra ecuación. Entonces, ¿qué es lo siguiente que debo hacer? Tengo tres ecuaciones, 1, 2 y 3. Y tres incógnitas, la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Lo que debo hacer es resolver las ecuaciones. Y al terminar de resolverlas, ya encontraría las corrientes. Entonces, para comenzar podríamos hacer esto. Voy a coger esta expresión y voy a reemplazar I1. I1 es igual a I2 más I3. Entonces sería 10 voltios menos 6. ¿Cuánto vale I1? I2 más I3. Y acá lo copio. Menos 3 I2 igual a 0. Resuelvo. 10 voltios menos 6 por I2. Menos por más o menos. Menos 6 por I3. Menos 3 I2 igual a 0. Aquí tengo este término con este término que se pueden reducir. Me daría 10 voltios menos 6 y 2 y menos 3 y 2 menos 9 y 2. Y menos 6 y 3 lo copio. Igual a 0. Ahora, esta expresión, esta de aquí, la voy a trabajar con la de acá, porque esta no la he usado todavía. Vendría a ser 4 voltios menos 6 y 3 más 3 y 2 igual a 0. Ahora que tengo dos ecuaciones, porque ya usé esta de acá, tengo dos ecuaciones, tengo que resolver este sistema. Eso ahí ya es cuestión matemática, ¿no? Vamos a ordenar, por ejemplo, pongamos esta expresión vamos a ordenar esta expresión para que quede acorde a la de arriba y se puedan reducir los términos, ciertos términos, ¿no? Por ejemplo, 4 voltios lo dejamos ahí, pero el 6 y 3 lo ponemos acá, 6 y 3, menos 6 y 3. Y el 3 y 2 lo ponemos acá, más 3 y 2. Ahora, si yo multiplico por menos, toda esta expresión de aquí sería menos 4, menos 3 y más 6. Ya sería estando multiplicado por menos. Eso se puede hacer porque es una ecuación que está igualada a 0. Son cuestiones matemáticas. Y al sumar, esta se va con esta porque tendría menos 6 y 3 más 6 y 3. Esta se va con esta, que sería 10 menos 4, tendría que ser 6 voltios. Y acá 9 y 3, 12. Tendría 6 voltios menos 12 y 2 igual a 0. De esta expresión de aquí sería 6, ya no traemos con el B. 6, esto aquí que está restando lo paso a sumar. Le damos la vuelta. Y ahí podemos despejar I2. I2 vendría a ser igual a 6 dividido para 12. Queda igual a sexta 1, sexta 2. Un medio que es igual a 0,5 amperios. Y ahí está la primera corriente, que sería la corriente I2 encontrada. Esa corriente I2 la podemos reemplazar, por ejemplo, en esta expresión de acá, o en la de acá, para encontrar I3. Y una vez que encontramos I3, encontramos I1 y estaría resuelto el problema.
Ya, voy a hacerlo por acá, porque no tengo más espacio. Voy a tomar esta expresión, 4 voltios menos 6 y 3 más 3 y 2 igual a 0. Ya tengo I2, que vale ¿cuánto? 0.5. Sería 4 menos 6 y 3 más 3 por 0.5 igual a 0. ¿Cuánto vale 3 por 0.5? 1.5. Sería 4 más 6 y 3 más 0 más 1.5 igual a 0, lo cual me da ¿cuánto? 6 y 3 más 4 y 1.5 sería 5.5 igual a 0. 6 y 3 es igual a 4 más 1.5 sería 5.5. Este 5.5 lo pasamos al otro extremo y dividimos para 6. Nos da un total de 0.9. Ya, solo una observación, ya. Es menos 6, es menos 6 y 3. Ya vendría a ser menos 6 y 3. Este signo menos me olvidé ponerlo. Entonces este 5.5 al pasar al otro lado pasa a ser menos 5.5. Y menos con menos se simplifican. Entonces tendríamos que I3 vendría a ser igual a 5.5 dividido para 6, lo cual nos da una corriente de 0.9, 0.91, pongamos 0.92 porque sale 0.916 amperios. Y esa vendría a ser la corriente I3. Y para terminar, la corriente I1, aquí es igual a I2 más I3. Entonces, ¿cuánto nos dio I2? Nos dio 0.5. I3, 0.92. Nos da un total de 1.42. Entonces aquí, 0.5 más 0.92 igual a una corriente de ¿cuánto? De 1.42. 1.42. La corriente 0.5 más 0.92, que es la que ya habíamos encontrado, la I2 y 3, sumamos y nos da la corriente 1.42, que es la corriente I1. Y esa vendría a ser la resolución del problema. Gracias.